Hay un momento en la existencia del Escorpio en el que todo se detiene. No es un suceso externo, no es una tragedia visible ni una victoria resonante. Es un punto de inflexión silencioso, un instante en el que la mirada interior se encuentra con su propio abismo y lo reconoce como espejo. Ese instante marca el inicio del cambio de actitud que puede transformar su destino, porque en Escorpio la vida no se modifica desde fuera, sino desde la profundidad de una decisión interior. En ese punto sagrado, cuando la vieja piel arde y la nueva aún no ha surgido, la voluntad escorpiana despierta con una claridad sobrehumana y una determinación que ninguna fuerza del mundo puede quebrar. El cambio de actitud de Escorpio no se trata de adoptar una máscara nueva, sino de revelar el poder que siempre existió en su núcleo. Es la transmutación de la desconfianza en sabiduría, del dolor en poder creador, de la obsesión en propósito. Cuando el Escorpio comprende que su intensidad no es un castigo sino un don, que su profundidad no lo aísla sino que lo vincula a la esencia de todas las cosas, entonces comienza su verdadero ascenso. La oscuridad que antes lo devoraba se convierte en su aliada, la pasión que lo consumía se transforma en impulso creador, y la soledad que lo hería se vuelve su trono interior. La energía de Plutón, su regente, lo guía en esa alquimia de lo invisible. Plutón no destruye sin propósito, no arranca lo viejo sin tener ya preparado lo nuevo. Pero exige entrega total. Escorpio solo cambia su vida cuando decide morir simbólicamente a todo aquello que le impide evolucionar. No hay medias tintas en ese proceso. Debe soltar la necesidad de control que tanto lo protege y tanto lo aprisiona. Debe renunciar al deseo de venganza, a la tentación de retener lo que ya está muerto, a la costumbre de vivir con la guardia levantada. Y en esa rendición no hay debilidad, sino la prueba más sublime de su fortaleza, la capacidad de confiar en su propio poder sin miedo a perderlo. El cambio comienza cuando su mente, afilada como un bisturí, deja de buscar enemigos y empieza a buscar sentido. Escorpio ha nacido para escarbar en las profundidades, pero cuando esa búsqueda deja de centrarse en el dolor y se enfoca en la comprensión, el mismo fuego que lo consumía se convierte en llama de sabiduría. La energía emocional que antes lo enredaba en tormentas internas se transforma en una corriente de intuición pura, capaz de leer las almas y anticipar los destinos. Su magnetismo, antes inconsciente y a veces destructivo, se vuelve poder de atracción consciente, capaz de inspirar, sanar y guiar a otros en su propio proceso de transformación. El alma escorpiana descubre entonces que el poder no está en dominar, sino en influir desde la serenidad. Que la verdadera fuerza no consiste en imponerse, sino en mantenerse en calma cuando todo se derrumba. Que su misión no es ganar cada batalla, sino renacer más sabio después de cada una. Ese cambio de actitud convierte a Escorpio en un ser invencible, no porque no sufra, sino porque sufre con propósito. Aprende a observar sus emociones como un alquimista observa el fuego, no para extinguirlo, sino para usar su calor en la forja del oro interior. Esa transformación se refleja en su mirada. Lo que antes brillaba con intensidad incontrolable se vuelve un fuego sereno, una chispa que transmite poder sin necesidad de palabras. En el silencio de esa nueva mirada, el mundo siente el magnetismo del que ha atravesado el infierno y ha regresado con un propósito. Escorpio deja de reaccionar por instinto y empieza a actuar por visión. Su percepción se afina, su energía se equilibra, su destino se abre. Comienza a elegir con consciencia, sin temor al pasado ni ansiedad por el futuro. Sabe que todo lo que necesita está dentro de sí, y que ninguna sombra externa puede amenazar a quien ya ha hecho las paces con sus propias sombras. Este cambio de actitud no ocurre de golpe. Es un proceso que exige tiempo, soledad y confrontación. Escorpio debe mirarse sin máscaras, reconocer los patrones que repite y los miedos que oculta bajo su coraza. Pero cada paso en esa introspección es una victoria invisible. Poco a poco, el veneno se convierte en medicina. La intensidad emocional, que antes lo hacía sentir esclavo de sus pasiones, se convierte en un canal de conexión con dimensiones más elevadas. Su sensibilidad deja de ser una herida y se vuelve un don espiritual. Su capacidad de amar, antes temida por su profundidad, se convierte en un puente hacia la inmortalidad del alma. Cuando ese cambio interior se consolida, Escorpio ya no teme al cambio exterior. Sabe que todo ciclo de muerte y renacimiento obedece a una ley divina, y que cada pérdida es solo un pasaje hacia un poder más grande. Aprende a confiar en los ritmos ocultos del universo, en las mareas del destino que lo han forjado. Se convierte en guardián de lo invisible, en maestro de lo esencial, en portador del fuego que ilumina sin quemar. Donde antes había lucha, ahora hay propósito.
Donde antes había resentimiento, ahora hay compasión. Donde antes había silencio cargado de rabia, ahora hay silencio lleno de sabiduría. El cambio de actitud de Escorpio lo convierte en una fuerza de regeneración para el mundo. Su sola presencia empieza a transformar a quienes lo rodean. Enseña con el ejemplo que no existe oscuridad sin luz, ni final sin principio. Irradia una energía que inspira respeto, admiración y confianza, no por lo que muestra, sino por lo que emana. Su vida deja de girar en torno a la supervivencia y se eleva hacia la trascendencia. Ya no teme morir porque ha aprendido a renacer cada vez que algo muere dentro de él. Se convierte en testimonio viviente de la ley universal de transformación, el recordatorio eterno de que todo lo que se disuelve en la oscuridad resurge con mayor fuerza en la luz. Esa es la alquimia suprema del Escorpio que cambia su actitud, convertir el dolor en sabiduría, la pasión en propósito y el control en poder interior. Entonces deja de buscar redención fuera y se convierte en su propio redentor. En su alma renacida, el fuego de Marte y las aguas de Plutón se funden en una sola corriente de poder sereno, silencioso e imparable. Es el momento en que su destino se cumple, no como promesa, sino como revelación. Escorpio se vuelve el guardián del renacimiento, el arquitecto del alma que aprende que la verdadera victoria no está en vencer al mundo, sino en dominarse a sí mismo. Y desde esa cima interior, su vida entera cambia de dirección, pues ha comprendido que el universo no le exige someterlo, sino reflejarlo en toda su intensidad sagrada. El cambio de actitud de Escorpio que puede alterar el curso de su vida no solo reside en su mente ni en su corazón, sino en una revolución energética más profunda, una mutación de su campo vibratorio que transforma la naturaleza misma de su poder interior. Cuando esa transformación ocurre, el Escorpio deja de ser un signo reactivo para convertirse en un signo generador. Deja de absorber el entorno y comienza a emitir una frecuencia capaz de alterar la realidad. La energía plutoniana que antes se concentraba en el control y en la defensa se libera y fluye en dirección creadora, abriendo un canal entre su voluntad y las fuerzas invisibles del universo. Es en ese punto donde su destino se vuelve alquímico, porque todo lo que toca con intención pura comienza a regenerarse. Esa nueva vibración se manifiesta también en su manera de percibir el mundo. El Escorpio renacido ya no ve enemigos en las sombras, sino símbolos de su propia evolución. Comprende que cada traición, cada pérdida, cada desilusión fueron llaves disfrazadas, que lo condujeron a descubrir un poder que no habría despertado de otro modo. Este entendimiento transforma su relación con el tiempo. Ya no lucha contra el pasado ni se obsesiona con el futuro, porque descubre que su fuerza máxima está en el instante presente, donde su intuición se fusiona con la voluntad cósmica. En ese estado de conciencia, se convierte en un canal del misterio universal, un intermediario entre los mundos, capaz de transformar la energía estancada en movimiento creador. El cambio de actitud también implica una reconciliación con la emoción, con aquello que durante tanto tiempo intentó controlar o suprimir. Escorpio comienza a percibir sus emociones como mensajeras sagradas que le revelan el pulso de su alma. Deja de considerar las debilidades y las reconoce como brújulas. Aprende a fluir con ellas sin dejarse arrastrar, a observarlas sin negarlas, a comprender su raíz sin necesidad de resistirse. Cuando logra esto, su intensidad emocional se convierte en una corriente de energía pura que alimenta su propósito y fortalece su magnetismo. Su presencia comienza a emitir una frecuencia de autenticidad que desarma a los falsos y atrae a los verdaderos. Su poder ya no nace del misterio oscuro, sino de la transparencia del alma que ha sobrevivido al fuego. El Escorpio que cambia su actitud también renueva su manera de vincularse. Ya no busca relaciones basadas en la dependencia, la posesión o el control, sino en la fusión espiritual y la libertad del alma. Aprende que el verdadero poder en el amor no reside en dominar al otro, sino en inspirarlo. Deja de probar la lealtad ajena mediante pruebas silenciosas y comienza a ofrecer confianza como acto de fe en sí mismo. En esa entrega consciente, su energía se vuelve irresistible, porque emana verdad y profundidad sin necesidad de exigirla. Quien se acerca a un Escorpio que ha pasado por este proceso siente una vibración de seguridad, una sensación de estar frente a alguien que no teme el alma humana en ninguna de sus formas. El cambio de actitud lo conecta con su misión evolutiva más alta. Escorpio pertenece al eje de la transformación, y su tarea cósmica es mostrar que la muerte, el dolor y el caos son portales hacia la regeneración. Cuando su conciencia despierta, se convierte en guía natural para quienes atraviesan sus propias crisis. No busca salvar a nadie, pero su mera presencia inspira renacimiento.
su historia personal se vuelve símbolo del poder del alma para reconstruirse desde las ruinas. En ese momento, su vida entera se alinea con el principio plutoniano de resurrección. Todo lo que antes parecía tragedia se revela como un proceso sagrado de purificación. La metamorfosis del Escorpio implica también un cambio en su relación con el silencio. Antes lo utilizaba como escudo o como arma, ahora lo usa como templo. Aprende a descansar en su propio vacío, sin miedo a lo que pueda surgir en la quietud. Ese silencio se convierte en su fuente de poder más refinada, porque allí encuentra la voz de su alma sin interferencias. En la quietud descubre el lenguaje de los símbolos, las señales, los sueños y los presentimientos. El mundo invisible se le revela con mayor claridad y comienza a comprender el tejido oculto de las causas y los efectos. Así, su percepción deja de ser meramente intuitiva para volverse casi visionaria, y su mirada puede anticipar las transformaciones antes de que ocurran en la materia. Este cambio de actitud también transforma la manera en que enfrenta los conflictos. Donde antes respondía con intensidad destructiva, ahora elige la estrategia del dominio interior. Sabe que la verdadera victoria no está en eliminar al oponente, sino en convertir la energía del conflicto en impulso de crecimiento. El Escorpio evolucionado no necesita destruir para renacer, su fuego se ha vuelto consciente, y su poder, selectivo. Puede disolver las tensiones sin violencia, simplemente con la fuerza de su presencia y la claridad de su intención. Esa es la expresión más elevada de su energía marcial y plutoniana, la capacidad de regenerar sin necesidad de herir. A medida que se afianza en su nueva actitud, Escorpio experimenta un tipo distinto de magnetismo. Ya no es la atracción que nace del misterio oscuro, sino la irradiación del alma que ha alcanzado la serenidad. Su energía deja de vibrar en la frecuencia de la defensa y se eleva a la del propósito. Comienza a atraer personas, situaciones y oportunidades que reflejan su nuevo estado interior. Es el momento en que su vida externa empieza a alinearse con su esencia. Lo que antes parecía azar se vuelve sincronía, y lo que antes era lucha se convierte en fluidez. La realidad se vuelve espejo de su poder regenerador. En este punto, Escorpio empieza a comprender que su cambio de actitud no solo transforma su vida, sino que altera la de todos los que lo rodean. Se convierte en un catalizador colectivo, un recordatorio viviente de que el alma humana puede resurgir de cualquier abismo. Su ejemplo despierta a otros signos, porque muestra que el poder real no reside en resistirse a la oscuridad, sino en atravesarla con dignidad. Representa el triunfo del espíritu sobre la materia, de la conciencia sobre el instinto. En él se encarna la ley universal del renacimiento, esa que enseña que cada final es solo un comienzo disfrazado. La conexión entre Escorpio y el misterio de la vida y la muerte se intensifica después de este cambio. Comprende que toda transformación implica una pequeña muerte, y en lugar de temerla, la celebra como signo de evolución. Aprende a dejar ir sin dolor, a permitir que lo viejo se desintegre para dar paso a lo nuevo. Ya no acumula resentimientos ni guarda cicatrices como trofeos. En su interior reina una paz profunda que no depende de lo externo, porque ha hecho las paces con todas sus sombras. La reconciliación con su propio inframundo es la llave que abre las puertas del paraíso interior. En el clímax de su transformación, Escorpio ya no vive buscando sobrevivir, sino crear. Se vuelve un maestro del destino, un arquitecto de su propio renacer. Domina el arte de transformar energía densa en luz, miedo en propósito, caos en dirección. Hay un aspecto oculto en el cambio de actitud de Escorpio que trasciende incluso su renacimiento personal, la comprensión de su papel como agente cósmico de transformación colectiva. Cuando despierta a su verdadero poder interior, Escorpio comprende que su evolución individual no es un acontecimiento aislado, sino una pieza dentro del entramado universal de regeneración. Su metamorfosis interior se convierte en una vibración que alcanza planos más amplios, una energía que toca a otros y que desencadena procesos de purificación en su entorno. Plutón, su regente, no solo gobierna su alma, sino también las fuerzas que mueven la humanidad desde las profundidades. Así, cada vez que un Escorpio cambia su actitud, el mundo mismo se transforma a través de él. La densidad se disuelve, la energía se libera, y el misterio de la vida se revela con un brillo más puro. Este despertar también modifica su relación con el destino. Escorpio deja de sentirse víctima de fuerzas incontrolables y comienza a reconocerse como CEO creador del flujo universal. Su percepción del karma cambia radicalmente, comprendiendo que no se trata de castigo, sino de equilibrio, de un movimiento perfecto que busca la evolución del alma.
En ese momento, sus antiguas heridas dejan de ser un peso y se transforman en fuentes de conocimiento. Comprende que cada caída lo preparó para ver más allá de las apariencias, para leer las leyes invisibles que rigen el movimiento del alma. Este entendimiento lo eleva a una frecuencia donde la lucha cesa, porque la consciencia sustituye al instinto. Escorpio deja de reaccionar ante la vida y empieza a dirigirla desde su centro magnético, sabiendo que su poder radica en la comprensión, no en la resistencia. El cambio interior también despierta en él un sentido de misión. Empieza a sentir que no está en la Tierra para sobrevivir, sino para regenerar. Su vida adquiere el carácter de una cruzada silenciosa por devolverle a la existencia su profundidad perdida. En un mundo que teme a lo oscuro, Escorpio se convierte en quien guía hacia el misterio sin miedo. En un tiempo donde todo se acelera y se fragmenta, él representa la paciencia del alma que sabe que nada verdadero surge sin atravesar el fuego. Se vuelve guardián del proceso interior, un maestro sin proclamas que enseña con su ejemplo. La firmeza de su presencia encarna el principio universal de la resiliencia, la capacidad de renacer no una vez, sino tantas como la vida lo exija. En esta nueva etapa, Escorpio descubre la alquimia del perdón. Comprende que liberar el pasado no es olvidar, sino trascender. Aprende que quien lo hirió fue también instrumento de su evolución, espejo de sus propias sombras, maestro involuntario que lo empujó hacia su despertar. Cuando perdona, no lo hace desde la debilidad, sino desde el reconocimiento de que toda experiencia fue necesaria para construir su poder interior. Este acto libera un caudal de energía que había permanecido retenido, y su campo magnético se expande. Lo que antes estaba atado al dolor se convierte en fuerza creadora. El perdón se vuelve su nueva arma, más poderosa que cualquier venganza, porque con él domina lo que antes lo dominaba. Es el momento en que su alma se libera de las cadenas invisibles que la mantenían girando en círculos kármicos. La transformación de su actitud también implica una nueva relación con el poder. Antes lo concebía como control, dominio, influencia o imposición, ahora lo comprende como presencia, coherencia y vibración. El verdadero poder para Escorpio ya no está en imponerse, sino en ser inamovible en su verdad interior. Deja de buscar el reconocimiento externo y se convierte en su propia fuente de validación. En lugar de manipular, inspira. En lugar de controlar, irradia. Este cambio marca la madurez espiritual del signo, el punto en el que la energía marcial de su primer regente, Marte, se eleva hacia la sabiduría de Plutón. Su fuerza deja de ser agresiva y se convierte en magnética, su acción deja de ser instintiva y se vuelve consciente. Así, Escorpio encarna el poder más temido y respetado del zodiaco, el poder silencioso de quien domina su mundo interior. Su cambio también repercute en su manera de entender la muerte y los finales. Deja de verlos como tragedias y los reconoce como puertas hacia nuevos comienzos. La muerte, para Escorpio, se convierte en símbolo de renovación, y su actitud ante la pérdida se transforma en aceptación sagrada. Aprende a mirar los ciclos de la vida con ojos de sabio, comprendiendo que todo lo que muere lo hace para renacer en una forma superior. Esta comprensión lo dota de una serenidad única frente a las tormentas de la existencia. Donde otros temen la desintegración, él ve el germen de una nueva creación. Esta aceptación lo libera del miedo, y sin miedo su poder se vuelve ilimitado. En ese estado de conciencia, nada externo puede amenazarlo, porque ha abrazado la naturaleza cíclica del universo y ha hecho de la transformación su aliada. Cuando Escorpio integra plenamente esta nueva visión, su energía se vuelve más luminosa, más vasta. Lo que antes era intensidad encerrada se convierte en corriente de amor impersonal, en compasión profunda por todos los seres que aún luchan en sus propias sombras. Su mirada, antes afilada por la desconfianza, se suaviza sin perder su profundidad. Ya no necesita protegerse del mundo porque ha aprendido a vivir en su centro invulnerable. Esa serenidad no es indiferencia, sino maestría. Es el poder de quien ha comprendido la naturaleza del alma humana en toda su extensión y puede abrazarla sin miedo. La pasión que antes lo consumía se convierte en devoción, y su vida se vuelve una ofrenda silenciosa al misterio que lo habita. El cambio de actitud también activa en Escorpio una conexión espiritual más elevada. Al liberar el control y abrazar la transformación, se abre a dimensiones superiores de conciencia. Su intuición, ya de por sí poderosa, se convierte en visión mística. Empieza a percibir las corrientes sutiles que unen a todos los seres, las causas ocultas detrás de los acontecimientos, los hilos invisibles del destino.
su mente se expande más allá de la lógica, y su alma se sintoniza con los ritmos cósmicos. Este despertar interior le otorga la capacidad de manifestar con precisión, de atraer experiencias alineadas con su vibración más alta. Ya no necesita forzar los acontecimientos, porque su frecuencia es su imán. La vida empieza a fluir con una sincronía que antes parecía imposible, y su camino se llena de señales, coincidencias y encuentros destinados. En este punto, Escorpio encarna el arquetipo del fénix en su máxima expresión. Ya no renace solo para sobrevivir, sino para iluminar. Su existencia misma se convierte en símbolo de transformación consciente. Cada etapa de su vida, cada caída, cada resurrección, deja una huella energética en el mundo, una enseñanza para quienes aún temen el cambio. Se vuelve faro para los que atraviesan la oscuridad, porque su presencia demuestra que nada es tan temible como parece cuando se camina con la luz interior encendida. La fuerza del fénix no está en sus alas, sino en el fuego que acepta arder sin resistirse, sabiendo que del propio fuego surge su nueva forma. Cuando Escorpio alcanza el punto en el que su transformación se ha consolidado, su alma empieza a irradiar un poder que trasciende los límites de lo personal y se extiende hacia los planos más sutiles de la creación. Su cambio de actitud no es solo una conquista psicológica ni una reconfiguración emocional, es un acto cósmico que altera la forma en que su energía interactúa con la totalidad. El Escorpio que antes se debatía entre la supervivencia y la intensidad comienza a vibrar en una frecuencia de pura presencia. Su conciencia deja de estar dividida entre lo que teme y lo que desea, se unifica, y en esa unificación encuentra una fuente inagotable de serenidad y propósito. Esa serenidad no es ausencia de fuego, sino fuego dominado, fuego que ha aprendido a obedecer a la voluntad del alma en lugar del impulso del ego. En este estado, Escorpio empieza a sentir la interconexión entre los mundos, percibiendo que lo visible y lo invisible son reflejos de una misma fuerza que pulsa en todas las cosas. Su alma, regida por Plutón, se sintoniza con las corrientes profundas del universo, aquellas que no se ven pero que sostienen todo lo que existe. Aprende a leer el lenguaje de los símbolos, a reconocer la voz de los ciclos y a moverse en sincronía con ellos. Cuando actúa desde esa consciencia, todo lo que hace tiene resonancia, porque ya no actúa desde el deseo o el miedo, sino desde el conocimiento íntimo de los ritmos universales. Su poder se vuelve ceremonial, casi sagrado, pues sus decisiones no son impulsos humanos sino decretos del alma que participa en la voluntad cósmica. En su nueva comprensión, Escorpio empieza a reconocer la función espiritual de su dolor pasado. Comprende que cada experiencia límite fue un rito de iniciación, una purificación necesaria para forjar la estructura de su poder interior. Sabe ahora que su vida entera ha sido una preparación para sostener energías que pocos pueden contener sin quebrarse. La intensidad que antes lo consumía se revela como la energía de transformación más pura del zodiaco, y en sus manos, esa fuerza se vuelve instrumento de redención. No busca ya castigar ni sanar selectivamente, su influencia es global, energética, silenciosa y expansiva. Es la energía del que ha descendido al inframundo y ha regresado con la antorcha encendida, dispuesto a iluminar los caminos de quienes aún no han encontrado salida de sus propias sombras. El Escorpio transformado también despierta una nueva relación con la materia. Lo que antes consideraba efímero o irrelevante comienza a cobrar un significado distinto. Aprende a honrar la vida física, el cuerpo, los sentidos, la materia misma, no como prisión del espíritu sino como vehículo de manifestación. Entiende que sin forma no hay creación y que el poder espiritual necesita una estructura para expresarse. Su cuerpo se convierte en templo, su entorno en altar, su trabajo en ritual. Cada acto, por cotidiano que parezca, se impregna de intención. Vive con la conciencia de que la divinidad no habita solo en los cielos, sino también en los gestos humanos, en la mirada, en la palabra, en la transformación diaria de lo denso en lo luminoso. Esa nueva percepción también lo hace maestro del tiempo. Donde antes se impacientaba por los resultados o se aferraba al pasado, ahora fluye con los ciclos naturales de maduración. Su visión del futuro se vuelve orgánica, entiende que todo florece a su debido tiempo, que nada puede forzarse sin que se quiebre, que la muerte de un ciclo es siempre la preparación de otro. Este entendimiento lo dota de una paciencia casi sobrenatural, de una fe en el proceso que le permite mantenerse imperturbable incluso cuando la vida parece desmoronarse. Ya no necesita acelerar ni resistir, porque ha descubierto que el tiempo trabaja a favor de quien permanece fiel a su verdad interior. El cambio de actitud también se refleja en su relación con la sombra colectiva.
Escorpio, al ser signo de lo oculto, no solo atraviesa sus propias sombras, sino también las del inconsciente humano. Al transformarse, se convierte en un exorcista simbólico de la humanidad, alguien capaz de liberar energías estancadas en la conciencia colectiva. Su presencia puede incomodar a los que aún temen mirarse, porque su energía actúa como espejo implacable. Pero también puede sanar a los que están listos para ver, porque su vibración abre puertas a lo reprimido y permite que la luz penetre en lo que estaba sellado. En su forma más elevada, Escorpio se vuelve canal del renacimiento global, catalizador de procesos colectivos de purificación que trascienden el entendimiento ordinario. Esta expansión de su poder interno no elimina su intensidad, sino que la refina. Escorpio sigue siendo profundo, apasionado y misterioso, pero su intensidad ya no destruye, transforma. Su fuego interior se ha vuelto sabio, su deseo se ha purificado en propósito, su silencio ya no es defensa sino contemplación. Desde esa madurez energética, el Escorpio renacido irradia una calma magnética que envuelve y transforma a quienes lo rodean. No necesita hablar para influir, porque su energía, estabilizada y coherente, actúa por sí misma. Es la autoridad del alma que ha conquistado su propio caos y, en consecuencia, puede sostener la transformación de otros sin ser arrastrado por ella. El nuevo Escorpio también redescubre el sentido de la alegría, una cualidad que había permanecido oculta bajo la armadura de su profundidad. Después de atravesar tantas muertes simbólicas, aprende a celebrar la vida con una intensidad pura, sin necesidad de controlarla. La risa, el placer, la creatividad, el arte, todo se vuelve expresión de su alma regenerada. Su alegría no es superficial ni efímera, es la alegría del que ha mirado la nada y ha encontrado allí la eternidad. Esa alegría se convierte en una forma superior de sabiduría, una afirmación de la vida que proviene de haber comprendido el misterio de la muerte. En el plano espiritual, Escorpio despierta la consciencia del poder interior que crea sin esfuerzo. Deja de luchar por manifestar sus deseos y comienza a hacerlo desde el estado de certeza. Sabe que lo que imagina con pureza y mantiene con fe se materializa, porque su voluntad está alineada con las fuerzas universales. Su mente ya no duda ni vacila, es una herramienta precisa del alma. Así, lo que antes era lucha se vuelve danza, y lo que antes era deseo se transforma en creación consciente. El Escorpio renacido se convierte en símbolo de esperanza para los que aún creen que están condenados a repetir sus sombras. Su vida demuestra que incluso la oscuridad más profunda puede convertirse en fuente de luz si se la atraviesa con verdad. Su camino enseña que el poder no se obtiene acumulando, sino liberando, que la fortaleza no se gana resistiendo, sino rindiéndose a la transformación. El cambio de actitud de Escorpio representa una revolución silenciosa que se gesta en las profundidades del alma, una mutación que no ocurre de golpe, sino a través de una acumulación de consciencia, heridas y revelaciones internas que un día convergen en un punto de inflexión. En el fondo de su ser, Escorpio sabe que no puede seguir siendo prisionero de sus propias sombras, que su intensidad, si no es dirigida con sabiduría, puede volverse una espada que hiere más al portador que al enemigo. Esa comprensión, nacida del dolor, del desgaste emocional y de la lucidez que solo otorga la experiencia, marca el inicio de su verdadera transformación. Cuando el cambio de actitud se produce, no es una renuncia a su esencia, sino una reconfiguración de su poder. Escorpio deja de luchar contra lo inevitable y empieza a fluir con lo que es, sin rendirse ante la corriente, pero sin intentar dominarla. Aprende que la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en influir desde la serenidad, en irradiar magnetismo sin recurrir al control. Su energía, antes consumida por el deseo de probar su resistencia, se convierte en un fuego interno que purifica, guía y eleva. El resentimiento, que fue su escudo durante tanto tiempo, comienza a disolverse al comprender que no hay venganza más poderosa que la paz interior conquistada tras el caos. Astrológicamente, este cambio está impulsado por la madurez de Plutón, su regente, el planeta de las transformaciones definitivas. Cuando Plutón actúa en Escorpio, lo lleva a enfrentar sus miedos más primarios, a mirar de frente la muerte simbólica de las viejas versiones de sí mismo. Pero al aceptar esa muerte interior, Escorpio despierta a un nivel de poder que trasciende lo personal. Se convierte en canal de regeneración, no solo para él, sino para su entorno. Donde antes veía amenazas, ahora percibe oportunidades. Donde antes sentía que debía defenderse, ahora comprende que puede guiar. La oscuridad que antes lo devoraba se transforma en terreno fértil para su renacimiento. Este cambio de actitud implica una rendición ante el destino, pero no una rendición de debilidad.
Escorpio entiende que cada batalla perdida en el plano del ego es una victoria en el plano del espíritu. Al dejar de resistirse al flujo cósmico, se alinea con la voluntad universal y descubre que su naturaleza no era destructiva, sino depuradora. Su fuego no estaba hecho para arrasar, sino para revelar la verdad oculta bajo las apariencias. En este nuevo estado, Escorpio no necesita imponer su presencia, porque su sola existencia irradia autoridad. Habla poco, pero cada palabra resuena con una vibración que toca las fibras más profundas de los demás. En este renacer, Escorpio descubre el poder de la quietud. Lo que antes confundía con pasividad se revela como sabiduría. Aprende que no necesita reaccionar a cada provocación, que no toda herida merece respuesta. Su silencio se vuelve un espacio sagrado donde se cuece la alquimia del alma. Desde ese centro, Escorpio puede observar sin perderse, sentir sin derrumbarse, amar sin poseer. El amor, para él, deja de ser una lucha por el control y se convierte en una entrega consciente que no teme perder, porque sabe que nada se pierde realmente en el ciclo de lo eterno. El cambio de actitud también abre las puertas a una nueva comprensión del poder. Escorpio, que siempre sintió atracción por las fuerzas invisibles que mueven el mundo, empieza a usar ese conocimiento no para manipular, sino para sanar. Donde antes quería descubrir secretos para protegerse, ahora los revela para liberar. Se convierte en guardián de la verdad, no en su carcelero. Su intuición, afinada por el sufrimiento, se convierte en guía infalible. Empieza a ver patrones donde otros solo ven caos, y ese don lo eleva por encima de las circunstancias. Cuando este signo alcanza esa altura espiritual, su energía se vuelve casi mística. Es capaz de resucitar lo que otros daban por perdido, de infundir esperanza en medio de la ruina, de construir sobre las cenizas. En él se manifiesta el principio eterno de la regeneración. Escorpio, en su versión más elevada, ya no teme morir, porque ha aprendido a renacer. Y ese conocimiento lo vuelve invencible, no porque nada pueda herirlo, sino porque ha comprendido que toda herida es una puerta hacia una comprensión más profunda de la vida. Este cambio también transforma su relación con el destino. Escorpio deja de sentirse víctima de fuerzas superiores y comienza a actuar como colaborador del universo. Comprende que cada evento, incluso los más dolorosos, fueron necesarios para su evolución. Esta aceptación lo libera del peso del pasado y lo impulsa hacia un futuro en el que no necesita justificarse ni vengarse. La gratitud reemplaza al rencor, la visión reemplaza al miedo. Y en ese punto, su mirada se vuelve luminosa, no por haber olvidado la oscuridad, sino por haberla abrazado y trascendido. El cambio de actitud de Escorpio es, en esencia, un cambio de vibración. Pasa de la frecuencia del control a la frecuencia de la creación. Su mente se aclara, su corazón se expande y su energía se refina. Se convierte en arquitecto de realidades, capaz de manifestar con intención pura lo que antes solo soñaba con intensidad desesperada. La pasión que antes lo consumía ahora lo impulsa. Su fuego, canalizado con conciencia, se convierte en un faro que atrae a otros hacia su propio proceso de transformación. Cuando Escorpio alcanza este punto, se convierte en símbolo de redención. No es el mismo que fue, y sin embargo, conserva su esencia indestructible. Ha comprendido que el poder más grande no está en dominar el mundo exterior, sino en gobernar su propio inframundo. Cada sombra que antes lo atormentaba se transforma en un guardián que le recuerda quién es. Cada caída se convierte en testimonio de su capacidad de ascender. En su silencio habita una fuerza serena que irradia respeto, una calma que no es debilidad, sino dominio absoluto de sí mismo. Y así, Escorpio se eleva, no como un ser que reniega de su pasado, sino como aquel que lo ha integrado. Camina entre las ruinas de lo que fue, con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que su historia no fue una cadena, sino una forja. En su pecho arde un fuego que ya no destruye, sino que ilumina. Ese es el cambio de actitud que cambia su vida, el instante en que deja de luchar contra su destino y empieza a caminar con él, sabiendo que cada paso que da es una afirmación de su eternidad. Hay un momento en la evolución de Escorpio en el que el alma comprende que su fuego no fue puesto para devorar, sino para transformar. Esa conciencia llega tras innumerables batallas, después de haber sentido el peso de sus propias emociones llevándolo al límite. El cambio de actitud que redefine su destino nace cuando entiende que el control absoluto no es una forma de seguridad, sino una cárcel invisible donde su poder se consume. La intensidad que lo define deja de ser un torrente caótico para convertirse en corriente dirigida,
en energía precisa, en dominio del propio impulso. Lo que antes era impulso de supervivencia se convierte en impulso de creación, porque Escorpio descubre que la vida no se trata de resistir al dolor, sino de trascenderlo hasta convertirlo en conocimiento. En ese punto de inflexión, se produce una metamorfosis que no se percibe desde afuera. Escorpio ya no necesita el conflicto para probar su fuerza. Ha comprendido que su fortaleza es una constante que no requiere demostración. Este reconocimiento interno le otorga una serenidad profunda, una mirada que no desafía ni teme, porque sabe que todo lo que ocurre está en perfecta sincronía con la evolución del alma. Su relación con el poder cambia radicalmente, deja de buscarlo fuera, en el dominio de situaciones o personas, y empieza a cultivarlo dentro, en la autoconciencia y la soberanía emocional. Esa es la auténtica realeza escorpiana, la que no necesita trono ni corona, porque habita en la autotransformación perpetua. Cuando esa nueva actitud se asienta, Escorpio empieza a actuar desde una sabiduría que trasciende la lógica. Ya no analiza para controlar, sino que percibe para comprender. Se vuelve un alquimista emocional, capaz de transformar en oro espiritual cualquier experiencia, por oscura que parezca. La herida deja de ser un enemigo, se convierte en un portal de comprensión. En lugar de huir de lo que duele, se sumerge en ello hasta descubrir su significado oculto. De ahí surge su capacidad para guiar a otros a través de sus propias sombras. Escorpio no enseña desde la teoría, sino desde la vivencia. Es un signo que no teme el abismo porque lo ha habitado, y al salir de él lleva consigo la antorcha del conocimiento que otros necesitan para encontrar su propio camino. En este estado elevado, Escorpio se convierte en un observador silencioso de las fuerzas que mueven la existencia. Ya no ve caos donde antes había tragedia, sino un tejido cósmico de causas y efectos que se entrelazan con precisión. Su mente adquiere una claridad casi profética, y su intuición se afina hasta convertirse en un instrumento de revelación. Todo lo que antes lo perturbaba se convierte en mensaje. Aprende a leer las señales del universo con la certeza de quien ha renacido muchas veces y ya no teme morir a lo conocido. Esa confianza absoluta en la sabiduría del destino lo hace imperturbable ante la incertidumbre. Donde otros ven final, él reconoce transformación. Donde otros sienten pérdida, él percibe liberación. La energía regeneradora que siempre lo caracterizó alcanza un nivel superior. Escorpio deja de reconstruirse desde la rabia o el orgullo y empieza a renacer desde el amor. Este amor no es blando ni complaciente, es una fuerza implacable que ilumina sin ceder. Es el amor que surge de haber comprendido la totalidad de la existencia, con sus luces y sombras, y haberla aceptado sin resistencia. Este tipo de amor otorga una libertad inmensa. Escorpio ya no necesita que nadie lo valide ni lo salve, porque ha aprendido a ser su propio salvador. En este punto, su magnetismo natural se expande y su presencia se vuelve sanadora, no porque busque sanar, sino porque encarna la energía de la transformación misma. El cambio de actitud también redefine su relación con el pasado. Escorpio deja de mirar hacia atrás con resentimiento y comienza a hacerlo con gratitud. Comprende que cada traición, cada pérdida, cada caída fue parte del proceso que lo llevó a descubrir su fuerza interior. Ya no maldice las heridas, las honra. En su memoria no hay nostalgia, hay sabiduría. Esa reconciliación con su historia lo libera del ciclo de la repetición kármica. Plutón, su regente, deja de ser un dios del inframundo castigador para convertirse en el arquitecto del renacimiento, el que destruye solo lo que ya cumplió su propósito. En este nivel de conciencia, Escorpio se convierte en instrumento de la evolución cósmica, alguien que encarna el principio universal de muerte y resurrección. En el ámbito emocional, este cambio lo lleva a amar de manera distinta. Ya no busca poseer ni fusionarse hasta perderse. Ama con profundidad, pero con desapego. Comprende que la conexión más auténtica no surge de la necesidad, sino de la elección consciente. Su amor se vuelve un espacio de crecimiento mutuo donde ambas almas pueden expandirse sin temor. Es en ese tipo de amor donde Escorpio se libera de la antigua tensión entre deseo y miedo, entre entrega y control. Ha aprendido que la verdadera unión no implica perder poder, sino compartirlo. Y en ese equilibrio, encuentra la armonía que durante tanto tiempo buscó en medio del tormento. Cuando el alma de Escorpio alcanza esa serenidad, su presencia cambia el entorno. Se convierte en catalizador de transformaciones, en detonador de despertares. No necesita imponerse, su sola energía despierta en los demás la necesidad de mirar hacia adentro.
Es la mirada que confronta sin juzgar, el silencio que revela sin pronunciar palabra. Representa la fuerza que destruye las máscaras no por crueldad, sino por amor a la autenticidad. Donde él está, las verdades ocultas emergen, porque su vibración no tolera la falsedad. Su vida entera se vuelve un acto de purificación constante, una danza entre la destrucción de lo ilusorio y el nacimiento de lo real. El cambio de actitud también despierta una sabiduría ancestral dormida. Escorpio se conecta con los misterios del alma universal, comprendiendo que su viaje no es individual, sino parte de un proceso cósmico de evolución. Empieza a actuar como guardián de lo sagrado, no desde la religiosidad, sino desde la comprensión profunda de las leyes invisibles que rigen la existencia. Sus intuiciones se convierten en revelaciones, sus silencios en oráculos. En este estado, su poder ya no pertenece al mundo material, sino al reino de las causas. Su influencia trasciende lo visible, opera en planos donde la intención es la herramienta y la energía, el lenguaje. Este Escorpio transformado se mueve con la certeza de quien ha visto la oscuridad y ha descubierto la luz que contiene. Vive sin miedo al cambio, porque él mismo es cambio. Su esencia se funde con el ritmo del universo, y su vida se convierte en testimonio viviente del poder del renacimiento. Todo lo que toca lo transforma, no porque lo busque, sino porque su vibración ya no puede hacer otra cosa. Su alma ha pasado del instinto a la consciencia, de la defensa a la creación, del silencio atormentado a la quietud iluminada. En este punto, su existencia alcanza una dimensión épica. Escorpio encarna el mito eterno del Fénix, no como símbolo de destrucción, sino de ascensión. Cada experiencia, cada emoción, cada desafío se convierte en combustible para su fuego sagrado. Ya no teme las llamas, porque sabe que en ellas habita su verdad. Su vida se vuelve una obra de arte forjada en la intensidad, una manifestación de la voluntad divina de evolucionar a través del dolor y del éxtasis. Ha comprendido que el propósito de su alma no es evitar las sombras, sino dominarlas hasta convertirlas en luz consciente. El cambio de actitud de Escorpio alcanza su plenitud cuando logra comprender el propósito oculto de su intensidad emocional. En su esencia, esa intensidad no fue un castigo, sino una herramienta divina, un puente entre el mundo visible y los reinos invisibles del alma. Durante gran parte de su vida, Escorpio carga con emociones profundas que lo sumergen en abismos interiores. Sin embargo, cuando aprende a sostener su fuego sin ser consumido por él, se convierte en un canal de energía cósmica pura. Su emoción deja de ser tormenta y se transforma en corriente sagrada que le permite ver más allá de las apariencias. Este dominio de la emoción marca la transición de la supervivencia a la creación consciente, el momento en que el signo deja de reaccionar ante la vida y comienza a moldearla con intención y propósito. En ese punto, la mirada de Escorpio se abre hacia dimensiones que antes ignoraba. Comprende que el universo no conspira en su contra, sino que lo empuja a crecer mediante desafíos que solo una alma fuerte como la suya puede soportar. Cada prueba, cada pérdida, cada enfrentamiento con la oscuridad tiene una función evolutiva. Escorpio empieza a leer las señales cósmicas con una nueva claridad. Reconoce que su vida está marcada por la ley del renacimiento, que su camino no está hecho para la estabilidad superficial, sino para la renovación constante. Este entendimiento lo libera del sufrimiento innecesario y le permite fluir con la vida sin miedo a lo que viene. Su energía deja de estancarse en la resistencia y se expande en confianza. El universo se convierte en espejo de su transformación, respondiendo con oportunidades donde antes solo había obstáculos. El cambio de actitud también transforma su vínculo con el tiempo. Escorpio, al comprender que el destino es una espiral y no una línea, deja de temer los ciclos. Aprende a soltar sin ansiedad, sabiendo que nada realmente desaparece, que todo lo que muere vuelve bajo una nueva forma. En su nueva visión, la pérdida deja de ser final y se convierte en tránsito. Esta percepción lo libera del apego al pasado y de la preocupación por el futuro. Vive en un presente intensamente consciente, donde cada instante se siente como una chispa de eternidad. En ese estado, Escorpio empieza a experimentar la vida como una danza entre destrucción y creación, entre sombra y luz, entendiendo que ambas fuerzas son expresiones del mismo principio divino. El alma de Escorpio comienza a vibrar en otra frecuencia cuando sustituye la desconfianza por la observación. Su intuición, que antes servía para protegerlo del peligro, ahora se abre para conectarlo con el flujo universal. Aprende a escuchar los susurros de la energía, a percibir las corrientes invisibles que mueven los hilos del destino. Ya no necesita defenderse, porque su percepción expandida le permite moverse antes de que el peligro se manifieste.
Su poder psíquico, afinado por la aceptación y la serenidad, se convierte en una brújula infalible. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. En este equilibrio perfecto entre acción y silencio, su vida se llena de sincronías, de encuentros significativos, de puertas que se abren en el momento justo. Este cambio interior también redefine su relación con la sombra. Escorpio deja de temer sus impulsos oscuros, deja de negarlos o reprimirlos. Comprende que en ellos reside la materia prima de su poder. Lo que antes era autodestrucción se convierte en autoconocimiento. Aprende a integrar su lado sombrío con amor y respeto, sin juicio ni culpa. En lugar de ser esclavo de sus pasiones, se convierte en su maestro. Esa reconciliación interior produce una expansión energética que le permite irradiar magnetismo con naturalidad, sin esfuerzo. Su presencia ya no necesita imponerse, se siente, se percibe, se respeta. La sombra, lejos de ser amenaza, se vuelve aliada, una fuente inagotable de creatividad, coraje y autenticidad. La relación de Escorpio con el amor también se purifica. Donde antes buscaba intensidad para llenar un vacío, ahora busca profundidad para compartir plenitud. El deseo deja de ser una llama devoradora y se transforma en fuego sereno que ilumina y une. Este tipo de amor, maduro y consciente, no teme la vulnerabilidad. Escorpio, que tanto temió entregarse por miedo a ser herido, comprende que su fuerza radica precisamente en su capacidad de sentir sin perderse. El amor deja de ser campo de batalla y se convierte en altar donde dos almas se reconocen como espejos en el camino de evolución. Esta apertura emocional no debilita a Escorpio, lo ennoblece. Lo vuelve un ser que ama sin condiciones, sin necesidad de poseer, porque sabe que la energía del amor verdadero no se disuelve con la distancia ni con el tiempo. En el plano espiritual, el cambio de actitud despierta su misión más elevada, la de servir como agente de transformación colectiva. Escorpio comprende que su vida no es solo un viaje personal, sino un servicio a la evolución de la conciencia humana. Su capacidad para atravesar la oscuridad y emerger con sabiduría lo convierte en guía de almas, en faro para quienes se pierden en su propio dolor. Su magnetismo atrae a aquellos que están listos para cambiar, y su ejemplo se convierte en testimonio viviente de la fuerza que se obtiene al abrazar la verdad interior. Escorpio no enseña con palabras, sino con presencia. Donde va, lleva la vibración del renacimiento, el recordatorio silencioso de que nada está realmente perdido mientras exista la voluntad de transformarse. El cambio también toca su relación con el poder material y social. Escorpio, que alguna vez buscó control sobre el mundo exterior para compensar su vulnerabilidad interna, descubre que la verdadera influencia surge del equilibrio interior. Cuando su energía está alineada, su entorno responde como reflejo de su estado. Lo que antes intentaba dominar con esfuerzo se manifiesta de manera natural. Este es el poder que no necesita imponerse, porque actúa desde planos invisibles. Es el poder del magnetismo puro, del enfoque absoluto, del propósito que no flaquea. En ese punto, Escorpio ya no busca destruir sistemas, los transforma desde adentro, con inteligencia, paciencia y precisión. Se convierte en estratega de la luz, en arquitecto del cambio silencioso. En su camino ascendente, Escorpio llega a comprender que el sufrimiento no fue un castigo, sino un entrenamiento. Cada caída lo preparó para sostener una frecuencia más alta sin quebrarse. Su capacidad de resistencia, forjada en el fuego de la adversidad, lo convierte en alma capaz de soportar la intensidad de la verdad. Ya no busca huir de la vida ni desafiarla, la abraza con totalidad. Su fe ya no se basa en la esperanza de que todo saldrá bien, sino en la certeza de que todo lo que sucede es parte de un orden superior. Esta confianza lo convierte en un ser imperturbable ante la incertidumbre, porque sabe que incluso el caos obedece a una ley sagrada. Desde una perspectiva astrológica, este estado representa la madurez completa del arquetipo de Escorpio. El alma ha atravesado las tres fases de su símbolo, el escorpión que reacciona, el águila que observa y el fénix que renace. En la última, ya no necesita defenderse ni conquistar, su misión es iluminar la oscuridad a través de su ejemplo. El fuego que alguna vez ardió con ira se ha convertido en llama de sabiduría, en luz que no ciega, sino que revela. Escorpio se convierte en el guardián de los secretos universales, en el depositario del conocimiento que solo puede obtener quien ha muerto simbólicamente muchas veces.